sino para el espíritu. Así es que yo le voy a pedir en esta mañana le pida a Dios que abra su corazón. Y como oraba nuestro hermano Enrique hace un ratito, pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer las cosas que a Él le agradan, entonces vamos a hacer eso con el Señor. Señor, ayúdame en esta mañana. ¿Qué me quieres enseñar? Realmente nos hemos gozado, hermanos, en esta mañana con los cantos y con ese sonido precioso del violín de nuestro hermano Isaac, ¿verdad? A ver si viene más seguido, hermano. Vamos a pedir un permiso temporal allá con el hermano, ¿verdad? Para que nos acompañe. Se oye muy bonito, también las guitarras, ¿no? Y Pepito aquí con el piano. Es un deleite, hermanos. Ahora imagínense cuando estemos en el cielo. Cómo se oirán las voces, los cantos de millones de ángeles, de millones de hijos de Dios cantándole al Señor. Hace un ratito leíamos una porción ahí en Isaías capítulo 53 y le voy a pedir que abra su Biblia. A mí me gusta mucho leer este capítulo, especialmente este capítulo, ¿no? Isaías capítulo 53. Una porción preciosa que Dios le reveló al profeta Isaías 700 años antes de que sucediera lo que él escribió aquí, de una manera tan detallada, tan precisa. Y con esto, hermanos, nos damos cuenta cómo Dios es poderoso y Dios, por así decirlo, se pasea, tiene el poder de pasearse en el pasado, en el presente y en el futuro, porque Él conoce todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Y eso es un alivio para nosotros los creyentes, que el Señor tiene el control de todas las cosas, aunque delante de nuestros ojos no se ve así. Isaías capítulo 53, ahora quiero leerlo y quiero que usted me siga ahí con su vista. Y quiero que leamos bien cada versículo, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, comienzo con el versículo 1. Dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este capítulo 53, hermanos, esta revelación que Dios le hace al profeta Isaías, quizás Isaías no tenía idea de lo que estaba recibiendo de parte del Señor, o no tenía idea de la magnitud de lo que estaba hablando. Pero este hecho cambió la vida del ser humano. Estas palabras que iban a suceder 700 o un poquito más de años más adelante, cambiaron el rumbo del ser humano y nos dieron esperanza viva, la esperanza de vida eterna. Y por eso estamos aquí, ¿no? Dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Y si no hubieran sucedido estos acontecimientos, hermanos, entonces pendiera sobre nosotros esa sentencia que el infierno reclamaba, como aquel fiscal que quiere meter a la cárcel al culpable de juicio, donde dice que había un acta con una serie de decretos, hermanos, que estaban en contra de nosotros. Decretos, acusaciones firmes y verdaderas, como esas acusaciones que están delante del acusado cuando le leen y lo declaran culpable de varios cargos. Así estábamos nosotros, hermanos. La sentencia pendía sobre nosotros y decía culpable. Y venían cientos de cargos, hermanos. Culpable de envidia, culpable de pendencieros, culpable de celosos, culpable de malvados, culpable de mal hablados, culpable de malpensados, culpable de peleoneros, culpable de adúlteros, culpable de fornicarios, culpable de tantas cosas, hermanos, que no terminaría esta lista. Pero bendito sea Dios, que dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando subió a la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola allí en la cruz con su cuerpo. Y pudiésemos predicar de todo el capítulo 53, y nos faltaría tiempo, hermanos. Pero en esta mañana quiero centrarme en un solo versículo, y quiero que lo lea conmigo. Está ahí en el versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Quiero que lo leamos a una sola voz, hermanos. ¿Estamos ahí? Muy bien. Todos juntos. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros. Gracias, hermanos. Dice todos nosotros. Y el todos incluye a todos los seres humanos, hermanos, incluyéndonos también a nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y hay algo que me impacta, y es lo que sigue cuando dice, cada cual se apartó por su propio camino. Esto habla de la rebeldía del ser humano. Esto habla de la resistencia del ser humano para con Dios. Pero después viene la parte bonita, la parte misericordiosa, la parte de amor, cuando dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ay de nosotros, hermanos, si Dios no hubiese tenido misericordia, estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios por su amor, hermanos. Que tenemos esperanza y vida eterna en Cristo Jesús. Y que nuestra vida no se limita a los 70, 80, 90 años o más en este mundo, sino es eterna allá en el cielo. Y como dijo el apóstol Pablo, más tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, nada comparables con la gloria venidera que nosotros además. ¿No le emociona eso, hermanos? ¿No le emociona saber que un día todos los problemas, todas las angustias, todas esas cosas que no le dejan vivir en paz en este mundo se van a acabar? ¿No le emociona? ¿No le emociona que un día ya no va a batallar con su salud? Que va a poder ver bien, que va a poder caminar bien, que va a estar de pie. ¿No le emociona eso, hermanos? ¿No le emociona que ahora vamos a estar al 100%? Si ahorita lo estamos, en este tiempo vamos a estar aún más al 100% bajo la protección del Señor. El Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa frase de al fin del mundo me dice que mientras estemos en este mundo hay peligro, corremos peligro, pero el Señor está con nosotros. Pero cuando estemos con el Señor no va a haber peligro y aún así vamos a tener su protección. ¿No le emociona eso, hermano? Bendito sea Dios. Entonces, volviendo a Isaías capítulo 53, versículo 6, donde dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y luego después dice, cada cual se apartó por su propio camino. Esto me dice, hermanos, que hay dos caminos. Y el tema de esta mañana así se llama. Los dos caminos. Así, sencillamente. Yo vivo en una colonia que se llama Tres Caminos. Y un día el hermano Oscar predicando dijo, las tentaciones vienen de tres caminos. Y yo, ¿qué le digo, hermano? No, el hermano hablaba de las tentaciones que vienen del mundo, que vienen de Satanás y que vienen de la carne, ¿verdad? Con mucha razón. Pero el tema de esta mañana, hermano, se llama los dos caminos. ¿Por qué? Porque aquí en Isaías capítulo 53, versículo 6, yo detecto dos caminos. ¿Y cuáles son, hermanos? El camino que toma el ser humano y el camino que Dios tiene para cada ser humano. Y voy a hablar de esos dos caminos en esta mañana. El ser humano rechaza el camino trazado por Dios para su vida. ¿Sabe usted que Dios tiene un camino para el ser humano? Un camino de bendición, un camino de obediencia, un camino de prosperidad, un camino de protección, un camino de vida abundante, como dijo el Señor Jesucristo, un camino de paz, un camino de bienestar, un camino de fe, un camino de confianza, un camino de estabilidad emocional. Eso es lo que nos da el Señor, hermanos. Pero ¿sabe qué hace el ser humano? El ser humano dice que busca su propio camino. Por eso dice aquí, cada cual se apartó. ¿Por qué? Por su propio camino. Y el ser humano siempre va a buscar su propio camino. Y la principal característica
característica de ese camino que el ser humano busca es que rechaza a Dios. Es que no quiere nada con Él. Es que no quiere escucharlo. Es que no quiere oír sus mandamientos. Es que no quiere vivir bajo sus lineamientos. Y por eso el ser humano, hermanos, traza su propio camino. Sin perder Isaías, quiero pedirles que abran su Biblia ahí en Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y quiero que leamos lo que Dios le ofrece a la nación de Israel y la decisión que toma la nación de Israel. Jeremías capítulo 7. Y quiero que leamos el versículo 23 y el versículo 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Juntos estos dos versículos. Dice el 23: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios le estaba ofreciendo a la nación de Israel un camino de bendición, un camino de protección. Él los iba a guiar, Él iba a ser su Dios, Él los iba a proteger de las naciones que había, Él los iba a guardar, Él los iba a prosperar, Él los iba a guiar. Ellos no tenían que preocuparse, ni siquiera necesitaban un rey, hermanos, porque su rey era Dios. ¿Qué mejor rey que un pueblo, una nación pueda tener si no es Dios, hermanos? Y eso era lo que les estaba ofreciendo. Ni siquiera les pedía sacrificios. Miren lo que dice ahí en el versículo 22: porque no hablé yo con vosotros o con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. No tenían que hacer sacrificios, solamente lo único que tenían era obedecer al Señor. Y luego después dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. Y miren la promesa: para que os vaya bien, para que les vaya bien en todas las cosas. Y el versículo 24 nos narra la realidad triste de la decisión que tomaron. Dice: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes, ¿qué dice? Caminaron en sus propios consejos, consejos de rebeldía, consejos egoístas, consejos bajo sus propios intereses, consejos malvados. Dice: antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, dice el Señor. Y fueron ¿hacia dónde? Hacia atrás y no hacia adelante. Israel rechazó a Dios, hermanos. El ser humano retrocede cuando rechaza a Dios. Cuando busca sus propios caminos, entonces el ser humano no va hacia adelante, está retrocediendo. Y hoy en este día, este mundo así va, hermanos. Va hacia atrás, va retrocediendo, porque cada día se alejan más y más de Dios. La corriente de este mundo está arrastrando a miles de personas a que se alejen de Dios y busquen abrigo en el propio mundo que sabemos que está dirigido por el diablo. Mire el anhelo de Dios. Esto nos hace pensar, hermanos. Mire el anhelo de Dios. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Mire lo que Dios anhelaba para con su pueblo. Y Dios no ha cambiado, hermanos. Dios es el mismo. Y es lo mismo para con nosotros, para con usted y conmigo. Deuteronomio capítulo 5. Y quiero que lea conmigo el versículo 29. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Deuteronomio 5, 29. Que esto me habla del corazón de Dios, hermanos. Que siempre está dispuesto a perdonar, a recibir.
a comenzar de nuevo, a comenzar de cero, cuando el hombre se arrepiente. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Pero miren el anhelo, ¿quién diera? En otras palabras está diciendo el Señor, ¿qué diera yo porque ustedes guardaran mis mandamientos? Daría todo, y lo dio, hermanos, dio a su Hijo. Pero así dice el Señor, ¿qué diera yo porque ustedes, mi pueblo santo, el que yo escogí, guardaran mis mandamientos y anduvieran en mis caminos? Entonces yo los cubriría como la gallina, dijo el Señor Jesucristo, tiene a sus polluelos debajo de sus alas, y los guardaría y los protegería, y estarían conmigo, estarían bajo mi protección, y yo sería su Dios, les está diciendo el Señor, y les iría muy bien. ¿Qué diera yo, hermanos, qué diera Dios porque usted y yo guardásemos sus mandamientos? ¿Qué diera Dios, hermanos? Ya lo dio, y fue al Señor Jesucristo. Entonces el hombre busca sus propios caminos. Y en el Nuevo Testamento encontramos cómo el apóstol Pablo, hermanos, describe de una manera precisa la mente del ser humano cuando se aparta del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Miren cómo describe el Señor a través del apóstol Pablo la actitud del ser humano que está lejos del Señor. Léanlo conmigo. Comenzamos con el 10 y terminamos en el 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Empezamos el 10. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice el versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Esto me habla de la condición del ser humano que está lejos del Señor. Aquel que rechaza el camino de Dios. Cada vez se aparta más, hermanos. Cada vez el ser humano está inclinado más a la maldad. ¿Sí o no? Y la cosa se va a poner peor. Porque el príncipe de este mundo los está engañando. Aquellos que están lejos del Señor. Y le voy a decir algo, nosotros no estamos exentos, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ser arrastrados por esas corrientes. El diablo está calando a las personas con ellas. Entonces el ser humano se aparta del Señor y busca su propio camino. El mal en todo su esplendor en el corazón del hombre. Así es. Así que te voy a decir algo. No espere mucho de los incrédulos. ¿Sí, hermanos? No espere mucho, porque son incrédulos, porque no conocen al Señor. Tampoco los juzgan. Hay que tenerles compasión. ¿Sí? Porque así nos tuvo el Señor Jesucristo, compasión. Porque así estábamos nosotros. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo a la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 2. Y el Señor nos tuvo compasión. Así que no espere mucho
de los incrédulos, pero tampoco los juzguen. Ténganles compasión, ore por ellos, porque están como estábamos nosotros, cegados. Entonces el Señor, debido a su insistencia y a su terquedad en hacer lo malo, los entrega. Ahí mismo en Romanos capítulo 1. ¿Te gusta leer la Biblia, hermanos? Amén. Pues esta mañana la vamos a leer, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos juntos estos versículos. Dice el 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Con todos los pecados, yo le ayudo. Fueron 23. ¿Se acuerda de hace un ratito que le mencionaba esa orden de aprehensión que pendía sobre nosotros? Ahí está, toda la lista, culpables de todo eso. Pero gracias a Dios que la quitó. Pero así está el ser humano, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, dice, los entregó a una mente reprobada. La frase los entregó es como cuando el padre toma al niño de la mano y va caminando y el niño quiere cruzar la calle, el niño no mide el peligro, el niño no sabe que de aquel lado corre peligro su vida. Él no sabe, él quiere porque él le llama la atención y el padre lo sujeta y no deja que se vaya. Pero llega un punto en que no sucede así, ¿verdad? Ningún padre haríamos eso. Pero es como si el padre soltara al niño, vete, te quieres ir, vete, ándale. Así dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Quieren hacer lo malo, quieren apartarse de mí, no me quieren escuchar, quieren hacer lo que sus deseos, su carne, sus pensamientos les mandan, vayan y háganlo. No se los voy a impedir. Vayan y háganlo. Entonces el hombre, así pasa, hermanos, debido a su insistencia y terquedad en hacer lo malo, Dios nos entrega a dar rienda suelta a una mente reprobada. Como les digo, prácticamente los suelta de su mano. Hermanos, estamos en las manos de Dios y no permitas que te suelte. Ora a Dios y dile, Señor, que no me aparte de tu camino. Porque si insistes, Dios te puede soltar. Y hay de nosotros, si el Señor nos suelta. ¿Se acuerdan de esa porción? 1 Corintios capítulo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa es la actitud del ser humano. En Apocalipsis capítulo 22 nos habla y nos sigue hablando de la insistencia de la maldad del humano. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Apocalipsis 22, 10 al 12. Leamos estos 3 versículos. Dice el 10: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo,
santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 11, dice, el que es injusto, ¿qué dice? Sea injusto todavía. A veces no entendemos bien. Entonces, otra versión dice, déjalos, no selles las palabras de la profecía de este libro, deja que el injusto siga siendo injusto, deja que el inmundo siga siendo inmundo, deja que el justo practique todavía la justicia y deja que el santo se siga santificando todavía. Ya entendemos mejor, ¿verdad, hermanos? Esto se llama libre albedrío. Y cada quien es dueño de sus propias decisiones. Pero al final dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué esperamos, hermanos, del Señor? Esperamos ser recompensados, pero para eso tenemos que ser justos, ser santos. ¿Se acuerda de Eclesiastés lo que le dice a los jóvenes? Capítulo 11. Es algo parecido. Vamos a Eclesiastés, capítulo 11. Versículo 9. Eclesiastés 11:9. Cómo Dios a través de Salomón habla a los jóvenes. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos el 9 juntos. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Haz lo que quieras. ¿No quieres seguir mi camino que yo te estoy trazando? ¿No quieres guardar mis mandamientos? Haz lo que quieras. ¿Te quieres dar placer a tu corazón? Dale placer a tu corazón. Regocíjate en lo que tu corazón te pida, pero sabe que un día te voy a llamar a cuentas. Eso es lo que dice el Señor, hermano. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que seamos recompensados, o cada uno sea recompensado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué recompensas queremos, hermanos? 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9. La sentencia está escrita, hermano. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Leemos estos dos versículos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra vez, ¿los contó, hermanos? 10 pecados. Ahí, agregados a aquella lista. Ahí está la sentencia, hermano. El hombre no puede ser ajeno a la sentencia del Señor, porque por su propia voluntad se aleja de Dios. Dice la Escritura, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Dios es claro. Y mire lo que dice el versículo 11. Ahí estamos en 1 Corintios 6:11. Lo leemos.
Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes, en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, andábamos allá haciendo estas cosas, pero ahora hemos sido lavados, hermanos. Ya no somos igual que antes. Ahora nuestra condición espiritual, moral, cambió, hermanos. Ya no podemos vivir como vivíamos antes, porque ahora somos propiedad del Señor, porque Él nos compró con su sangre, con su sacrificio, porque le pertenecemos a Él. Antes no le pertenecíamos a Él, le pertenecíamos al diablo, le pertenecíamos a este mundo, le pertenecíamos a nuestra carne, le pertenecíamos a nuestros pensamientos, a nuestros deseos de nuestro cuerpo, hermanos, pero ahora le pertenecemos al Señor. Y somos cosa preciosa, algo valioso delante de Dios. Así que no podemos vivir como vivíamos antes, hermanos. Fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a su luz. Entonces el ser humano, hermanos, toma el camino que a él le agrada. Dice la Escritura, la porción que leímos hace un ratito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Es decir, el ser humano se olvida del Señor y dice, no quiero nada con Dios, yo quiero vivir mi propio camino. Y esa es la actitud del ser humano, hermanos. Y siempre va a estar presente, aún en nosotros, hermanos. Porque seguimos cargando con la naturaleza pecaminosa que nos arrastra a hacer o a querer hacer cosas que a Dios no le agradan. Por eso la oración preciosa del hermano Enrique, Señor, ayúdanos a hacer cosas que te agradan. Perdónanos por aquellas cosas que hacemos que no te agradan. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo que me desagrada a mi espíritu, eso es lo que hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo, hermanos. Tenemos una lucha constante todos los días desde que abrimos nuestros ojos por nuestra propia carne. Por eso el Señor Jesucristo, el primer requisito que pone cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dice, deje de hacer aquello, deje de hacer lo otro, sea bueno. No, dice, niéguese a sí mismo. Y cada día ejercemos el sacerdocio delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada día, hermanos, tenemos que ofrecer sacrificio a Dios al negarnos a hacer cosas malas y honrar al Señor por nuestra manera de vivir. Entonces el ser humano escoge el camino que a él le agrada. Siempre va a tratar, guiado por su carne, incluyendo los creyentes, de escoger su propio camino y rechazar el camino de Dios. Pero bendito sea Dios, que Él tiene un camino para nosotros. El Señor nos ofrece un camino de santidad, un camino de integridad. Mire lo que Dios le decía a Israel en Deuteronomio capítulo 18. Ahora vamos a ver el camino que el Señor nos ofrece, hermanos. Ese es mucho mejor. Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 9 al 14. Lo que Dios le manda a Israel. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Deuteronomio 18, del 9 al 14. Quiero que lo leamos juntos. Estos versículos. Comenzamos con el 9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ese era el camino que Dios le estaba trazando a la nación de Israel. Les estaba diciendo que no se juntaran, que no tuvieran contacto, que no tuvieran comunión con las naciones vecinas, porque eran naciones idólatras, eran naciones paganas, eran naciones malvadas que estaban alejadas de Dios. Y está bien claro el mandamiento. Me impacta cuando leo la última parte del versículo 14, cuando dice: mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esto es imperativo, hermano. Esto no es si quieres, si te agrada. Esto es: no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Esto era un mandamiento claro y preciso delante de los judíos. Y Dios les decía: te guste o no, ni se te ocurra hacer pacto con las naciones vecinas, porque son naciones idólatras. Y allí en 1 de Juan, yo se los leo, no lo busque, escúchelo, ya se lo sabe, dice la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, no provienen de Dios, no provienen del cielo, sino del mundo. Y recordemos que este mundo está dirigido por Satanás, por el príncipe de las tinieblas. Dice el versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero dice el Señor bien claro: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Es lo mismo para con nosotros hoy en día, hermanos. Corremos el peligro de ser influenciados por este mundo, que es exactamente igual o peor que las naciones de aquel entonces: idólatra, pecador, malvado. Y si nos dejamos influenciar, entonces vamos a correr mucho peligro. Y así como Dios le da la orden directa, de una manera imperativa, y le dice: no te es permitido, hermanos, es exactamente lo mismo con nosotros. No nos es permitido amar este mundo, porque Dios nos ofrece un camino mucho mejor. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Dios ofrece un camino de santidad e integridad. Isaías capítulo 1, versículo 16. Le dije que íbamos a leer la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17. La maldad, la iniquidad, las maquinaciones estaban a la orden del día. ¿Estamos ahí, hermanos? Isaías 1, 16 y 17. Leemos estos dos versículos juntos. ¿Estamos en el 16? Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todas estas cosas malas las estaba haciendo el pueblo de Israel, pero Dios los invita a que las dejen de hacer. Por eso les dice: limpiaos, lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. La maldad, la iniquidad, las maquinaciones, el engaño, el fraude no deben de formar parte de nuestra vida, hermanos. Debemos de ser las personas más rectas en este mundo. Ese es el camino que Dios nos traza, porque es mucho mejor.
una porción que conocemos, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Filipos. Y miren qué preciosas palabras, qué bonito consejo, hermanos. Y que es para nosotros también porque viene de parte de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Lo leemos, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pensa. Esto me habla de la mente del creyente. Así debe de ser la mente del creyente. Sin chistes malos, sin chistes sucios, sin palabras malsonantes, y no nada más entre nosotros, porque aquí sí, ¿verdad? Aquí sí hablamos bonito, hablamos bien, hablamos recto, hablamos correctamente, en todos lados, hermanos, en todos lados. Que se distinga tu presencia donde quiera que andes, que la gente se dé cuenta que tú eres diferente, que tú piensas y que tú hablas diferente, que tú no te ríes de lo que se ríen ellos, que tú no te gozas de lo que se gozan ellos, que tú seas diferente, que tú sí tienes respeto, que si ellos no tienen respeto por los demás, que tú sí lo tengas. Por eso les decía hace un ratito, no juzguemos a los incrédulos, tengámosles compasión. ¿Sí entendemos, hermanos? Así debe de ser nuestra mente, porque ese es el camino que Dios nos traza, un camino de rectitud, hermanos, sin maldad, sin maquinaciones, sin estar pensando mal del hermano, mal de la hermana, o que me hizo y le voy a hacer nada, hermanos. Dice el apóstol Pablo: sufre el agravio, sufre el agravio. 2 Corintios capítulo 10. Tenemos que hacer uso de nuestra nueva naturaleza espiritual, hermanos, la que busca agradar a Dios. 2 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos estos versículos. Comenzamos con el 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos, no vivimos, no andamos según la carne. Hermanos, les voy a preguntar algo: ¿cuántas cosas quisiéramos hacer según la carne, sí o no? ¿Cuántas cosas? Yo les digo a los muchachos, a los jóvenes: si no fueras creyente, ¿qué harías? No, mi hermano, ni les digo. En serio, uno me salió: yo robaría autos. En serio, hermano. Digo, te entiendo. Haríamos tantas cosas malas, hermano, si fuéramos guiados por nuestra carne, ¿sí o no? Y tantas cosas que se le antojan a nuestra carne. Algunas buenas, algunas malas, pero se le antojan hacer tantas cosas. Pero dice el apóstol Pablo: no militamos, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Vivimos en el Espíritu. Cuando vives en el Espíritu, entonces vas a buscar cosas que le agraden al Espíritu. Pero si vives en la carne, entonces vas a buscar cosas que le gusten y que le agraden a la carne. Pero sabe que entonces, sin que te des cuenta, te vas a estar separando más y más cada día del Señor. Tu comunión se va a ir.
fragmentando cada día más. Entonces el mandamiento que el Señor nos da es que vivamos en el Espíritu y que nos neguemos a nosotros mismos y que tratemos de agradar al Señor, porque ese es el camino mejor que Él nos está ofreciendo. Y que seamos sabios, hermanos, no necios como aquellos que quieren agradar y buscar sus propios caminos. Recuerden, el tema son dos caminos, hermanos. ¿En cuál nos agrada más estar? ¿En cuál nos agrada más vivir? ¿Cuál es mucho mejor? El propósito de Dios para con sus hijos es que vivan una vida santa e irreprensible. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Miren, este es el propósito del Señor para con usted. El propósito del Señor es que usted cada día sea una mejor persona, cada día se parezca más al Señor Jesucristo, cada día piense más como Él. ¿Estamos ahí, hermano? Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Lea conmigo versículos 12 y 13. Leemos el 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Señor Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En pocas palabras, para que el día que el Señor venga, nuestro corazón sea irreprensible y no se nos tenga nada de qué acusar. Así quiere Dios que vivamos en Ese es el camino que nos está trazando. ¿Cómo lo podemos hacer? Juan capítulo 17. Yo sé que se lo sabe de memoria. Vamos a leerlo. Quiero leerlo. Juan 17. Una porción cortita. ¿Ya estamos ahí? Juan 17, cortita pero con mucho significado. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos vamos a limpiar cada día, hermanos? Con la palabra de Dios nos vamos a limpiar cada día. Nos vamos a santificar. Vamos a buscarlo más. ¿Sí? Entre más busquemos a Dios a través de su palabra, vamos a tener más paz en nuestro corazón. Vamos a tener estabilidad emocional. Vamos a tener confianza. Y como dijo Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque falte el fruto de la vid y no haya para el mantenimiento, con todo yo estaré confiado en el Señor. Pero siempre y cuando cada día vayamos a su palabra. Este es el camino que el Señor nos traza. Un camino de paz, un camino de santidad, un camino de confianza y de fe. ¿Cuántas preocupaciones nos invaden cada día? ¿Sí o no, hermano? ¿A poco no le ha pasado que usted está en la noche y algo lo despierta en la madrugada, 2, 3 de la mañana, y quiere tratar de dormirse, pero se acuerda de algo que le preocupa? ¿Y qué pasa? Se le va el sueño. ¿Sí o no? Y estamos ahí, en medio de la oscuridad de la noche, sin poder dormir, pensando en ese problema, en esa angustia que nos taladra el corazón, y que esos dardos de fuego empiezan a llegar a nuestra cabeza y nos empiezan a poner un panorama negro. Pero se nos olvida que estamos en las manos de Dios. Pero si estamos en su palabra, vamos a recordar que Él dice que Él nos cuida, Él nos guarda, y que nuestra vida está en sus manos, y que Él es más poderoso que el que está en el mundo, y que nada ni nadie se sostiene delante del Señor, y que para Dios no hay imposible, y que no importa el problema si delante de mí no hay solución, el Señor la tiene. Y si el Señor tomara una decisión drástica, aún así estamos en las manos del Señor.
Y no tenemos por qué estar ahí en la madrugada, hermanos, pensando y pensando, angustiados. Entonces tenemos que recurrir a su palabra, a sus promesas, a sus mandamientos, a su protección. Acordarme de del Salmo 1, del Salmo 119, donde me brinda protección el Señor. Entonces eso me va a hacer descansar y me va a decir, me va a hacer pensar, bueno, ¿para qué me preocupo? No gano nada, me estoy desvelando. Señor, en tus manos pongo este problema. Ayúdame, pon en mí un sueño profundo y que me duerma como un bebé. Y cuando menos esperamos ya estamos durmiendo. Pero es porque estamos confiando en el Señor. Esa es la diferencia de los que no le conocen. Que sus angustias no los dejan dormir. Las promesas de Dios, hermanos, hacen que valga la pena vivir una vida alejada del pecado en santidad. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo, el versículo 1 concluye. Pero para entender el contexto, quiero que leamos desde el versículo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Para poder entender el contexto. Leamos 2 Corintios 6, el 16 hasta el 7:1. ¿Sale? Comenzamos con el 16 con una pregunta. ¿Qué dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, las promesas de Dios hacen que valga la pena vivir una vida alejada del pecado, una vida alejada de la maldad, una vida alejada del egoísmo, donde queremos satisfacernos a nosotros mismos. El contexto de esta porción habla del yugo desigual, y el Señor nos invita a que no estemos en yugo desigual con los incrédulos. Y luego después nos da una promesa preciosa donde dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo. Y luego dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Qué bendición, hermanos, que tener a nuestro Dios por Padre. Y dice, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y después el apóstol Pablo, haciendo alusión a estas promesas, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, enormes promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dígame si no vale la pena vivir en el camino de Dios. Sí vale la pena. Es mucho mejor que el camino del hombre. El camino del hombre lleva a la perdición, aún siendo creyente. A la perdición no es su alma, pero sí de su vida. En el creyente. Cuando nos apartamos de Dios, ¿sabía usted que también se aparta de su gracia? Hebreos capítulo 2, ya vamos terminando. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer dos versículos, el 14 y el 15. ¿Ya estamos ahí? Leamos estos dos versículos, Hebreos 12,
14 y 15. Comenzamos con el 14. Dice, hermanos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando un creyente se aleja de Dios, también se está alejando de su gracia. También se está alejando de su gracia, hermano. Así que, ¿queremos la gracia del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en su camino. Dos caminos que vemos en las Escrituras. El camino que toma el hombre, el cual es de rebeldía, de ignorancia, de egoísmo, donde quiere hacer su propia vida, donde dice, no te metas conmigo, Señor, yo quiero vivir mi propia vida, yo quiero probar, yo quiero deleitarme. No te metas conmigo. Así le dice al Señor. Ese es el camino del hombre. Y el otro camino, el camino que Dios nos traza, el camino de obediencia, de rectitud, de santidad, de protección, de amparo, de cuidado, de amor, de misericordia, de bendición, de prosperidad. Y no hablo de prosperidad económica, aunque Dios tiene el poder para prosperarte económicamente. Hablo de prosperidad en todos los sentidos. ¿Se acuerdan cuando Dios le habla a José? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que iguales y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces todo te saldrá bien. ¿Y qué más? ¿Serás prosperado? Por eso le digo, el camino de Dios es mucho mejor, hermanos. Pero a veces somos necios, ¿verdad que sí? Dice la Escritura que la necedad está ligada al corazón ¿de quién? Esos muchachos, hermanos, en serio. Hay que entenderlos, hermanos, ¿sí? Hay que comprenderlos. Fuimos jóvenes, bueno, hablo de los de mi modelo para arriba, ¿sí? Fuimos jóvenes y también fuimos necios. Hay que tener amor con ellos. Pero de repente hay uno que otro que ya de edad madura también se comporta como joven y queremos ser necios y ahí andamos alejados del Señor. Hermanos, el camino de Dios es el mejor camino. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos ahora, por favor. Así orando, hermanos, todos. Pidámosle a Dios un corazón abierto, un corazón humilde, hermanos, para tomar decisiones en esta manera. Bendito Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos la has dado como una guía para vivir nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, Señor? No sabríamos cómo vivir correctamente. Estaríamos perdidos en todos los sentidos. Pero bendito seas porque, aunque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, permanecerá para siempre, Señor. Y hoy la tenemos. Y en esta mañana la hemos estudiado, la hemos meditado y nos hemos dado cuenta, Señor, o más bien hemos confirmado, porque ya lo sabíamos, que tus caminos, el camino que tú ofreces es mucho mejor que cualquier camino que el hombre pueda trazarse lejos de ti. Pero corremos peligro cada día de nuestra vida. Siempre están las tentaciones a la puerta. Siempre está, como dice tu palabra, el pecado acechándonos, tratando de hacernos caer. Y tenemos una lucha cada día entre el Espíritu que mora en nosotros
y que quiere agradarte, y entre la carne que también mora en nosotros y que no quiere agradarte. Y a veces queremos tomar nuestros propios caminos y alejarnos del tuyo. Ayúdanos, danos fuerzas y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe para permanecer en tus caminos, ser obedientes, ser rectos, ser lo que a ti te agrada, Señor. Así como estamos, hermanos, en actitud de oración. ¿Cuántas veces no ha pasado por nuestra cabeza hacer tantas cosas que no le agradan al Señor? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué soy cristiano? ¿De qué me sirve? Mira los incrédulos y tomamos la actitud de Asaf. Mira los incrédulos, ¿cómo viven? No temen a Dios y aún así prosperan. Mira a mi vecino, también que le va y ni siquiera asiste a una iglesia. Y yo, que voy a la iglesia, que leo la Biblia, tengo muchos problemas. ¿Y cuántas veces nos han llegado esos pensamientos, hermanos? Voy a ser como él, al cabo que como quiera me va mal. Ese es un peligro que corremos todos, de tomar nuestros propios caminos. Yo te invito a que en esta mañana tú le pidas a Dios a que no te deje que lo abandones, a que no te deje que te salgas de sus caminos, a que hoy tomes la decisión que de aquí hasta que des el último aliento de tu vida le sirvas a Dios y le agrades a Dios. ¿Te gustaría decirle eso al Señor? Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Orar. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Alguien más. Amén. Dios le bendiga. Nada hay mejor en esta vida que agradar a Dios, hermanos. Porque la eternidad está preparada para nosotros. Y es donde nos vamos a dedicar, donde vamos a gozarnos con el Señor. Aquí quizás no, pero esto no es nada comparado con la eternidad que Dios nos tiene preparada. ¿Te gustaría en estos años que Dios te dé en tu vida decirle, Señor, yo quiero comprometerme hoy, 6 de agosto, a que de aquí hasta que tú me tengas en este mundo te voy a agradar? Voy a hacer todo lo posible por agradarte. Alguien más. Amén. Dios le bendiga. Alguien más, hermanos. Amén. Qué bonito decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonito decir así en los últimos momentos de tu vida y no terminar en el mundo lejos del Señor. Pídele a Dios que te ayude a agradarle cada día de tu vida. Alguien más, por última ocasión, yo quiero orar por ustedes. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Este día es para tomar decisiones, hermanos, para comprometernos con el Señor, no conmigo. Yo simplemente le estoy hablando lo que usted ya sabía y que viene en la Biblia. Y yo soy el primero en comprometerme con Dios, porque antes de estar con ustedes, hermanos, yo le pido a Dios que me enseñe. Alguien más, hermanos. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, tú conoces a cada persona y sabes, Señor, sabes el deseo que tiene cada hermano, cada hermana de agradarte, entre los cuales me incluyo. Pero batallamos mucho, Señor, batallamos porque de un momento a otro perdemos el piso, perdemos la estabilidad, perdemos la cordura y estamos haciendo cosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestra meta sea agradable. Cada que nos despertemos, digamos, hoy voy a agradar a Dios, esté donde esté. Ayuda a cada hermano y a cada hermana que en esta mañana han tomado esa decisión. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos pastores que estamos al frente, porque también es muy difícil para nosotros, porque también somos seres humanos que luchamos todos los días, Señor. Ayúdanos a cada uno a servirte. Y que mientras estemos en este cuerpo corruptible, Señor, que nos jala hacia hacer el mal, tu Espíritu Santo nos ayude a hacer las cosas que te agradan. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí.
especialmente aquellos que tomaron una decisión, que se comprometieron contigo en esta mañana, para que sean más firmes en ti cada día. Gracias te damos por todas tus bendiciones, por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Te damos la honra y la gloria. Cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros nietos, cuida a nuestros hermanos, cuida a nuestros niños, Señor. Cuida a nuestros hermanos adultos, aquellos que están enfermos. Bendícelos. Gracias te damos. Bendito sea tu nombre. Es una honra, es un honor, es un privilegio ser tus hijos. Te damos la honra y la gloria en esta mañana. En el nombre bendito de nuestro Salvador. Te damos gracias, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.